¿Sí? Entonces aquí yo le voy a reservar a este valor de aquí, que le voy a decir que es R. R, ¿cuánto ha sido? Para el agua. R para el R para el agua. Ojo, que es del R para el agua. Y este ha sido ¿de cuánto? De 0,11. Entonces, esto estaría en qué cosa? En caloría sobre gramo y grado centígrado. Caloría sobre gramo, grado centígrado. ¿Sí, no es cierto? Bacán. Otra cosa que tengo que tener en cuenta, ¿sí?, es esto de aquí. Voy a borrar esto. Tomen foto, muchachos. Espera, este más temprano, bombito. ¿Sí? Bacán. Entonces, bueno, borramos y reservamos solo el dato ese 0.11. Ahora, verán, aquí me está diciendo que A no tiene nada. O sea, aquí debería venir un 1, ¿no es cierto? El B dice 10 a la 3, entonces, pero aquí significa que si yo tengo 10 a la 3B y me está diciendo que es igual a 1.45, B sería 1.45 dividido para, entonces aquí le debería poner 10 a la 3, acá debería poner 10 a la 6 y acá 10 a la menos 5. Entonces, estos son los valores así. Pero los valores reales serían este dividido para 1, este dividido para 3, este dividido para 6 y este dividido para 10 a la menos 5. Entonces, voy a poner estos valores también. Entonces, aquí, sobre A debería venir ¿quién? 1. Sobre B debería venir ¿cuánto? 1000. Sobre C debería venir 1, 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y sobre el otro sería 0, 1, 2, 3, 4. Y ya está con el 5, ya está. Entonces aquí sería 1. Sí, todos de acuerdo, ¿no? Sí. Ya. Esa es mi mujer. El teléfono de mi mamá se dañó y mi mamá me dice a mí que le voy avisando. Yo tengo seguido de aquí hasta las 5 de la tarde y después salgo ya con el cerebro fulminado, por más que tenga buen cerebro, seguido hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde llego yo allá a apagar máquina. Entonces, por Dios que me den avisando, porque si no se me da sin teléfono. Estamos jodidos. Entonces, esto de aquí, nuevamente, a ver, ¿dónde está? Así, ya. Entonces, díganos cuáles serían los coeficientes reales. Los coeficientes reales, ¿qué sería? Sería igual a esto dividido para este de aquí, entre. Y luego estiro para acá. Muy bien. Entonces, y estos serían así. Entonces yo hago esta tablita. Bacán. Entonces, ya tengo eso. A ver, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el método que hicimos ayer de los mínimos, de los, ¿cómo es? De los
trapecios, el método de los trapecios. El método del trapecio que hicimos ayer, ¿en qué constaba? El método del trapecio constaba en decir que si yo tenía esto, aquí tengo infinitas particiones que son como trapecios, ¿sí? ¿Sí les expliqué eso? ¿Sí? Y esto se dividía así, ¿no es cierto? Entonces esto sería f de x inicial, esto sería f del x final y esto sería delta x. Entonces el a sub i sería f del x final más f del x inicial sobre 2 y esto por delta x. Este es el área sub i. Sin saber leer ni escribir, sin integrar, la computadora me va a dar haciendo ese trabajo. ¿Y cómo voy a hacer? Entonces voy a hacer con esto. Entonces diría aquí que esta sería la temperatura. La temperatura. ¿De dónde partí? Partí de 100 grados y esto estaba en la temperatura en que estaba en grados centígrados, ¿sí? Pero si ustedes se fijan aquí, la temperatura dice que tiene que estar en qué cosa. Entonces aquí les digo que la temperatura tiene que estar en qué cosa, en qué. Entonces digamos que tenía 100 y de 100 a 120, entonces digamos que tengo 101, 102. Recuerdan que hacíamos que si la partición era pequeña, el resultado era mejor. Si quieren que el resultado sea mejor aún, le hacen 100.01 y le hacen así hasta el 120. Yo lo voy a hacer de uno en uno y hago de aquí hasta, carajo, 117, 120. Acá. Ya. La temperatura en grados Kelvin. Si quiero que la temperatura esté en grados Kelvin, ¿qué tengo que poner? Esto más, ya donde usted más ve, se te ha caído el más, ah, no, aquí está, ¿no? Debajo de borrar. Ay, Dios mío. Se cayó el más, ve. ¿Dónde está el más? Pero no dice. Muy zapa te veo. 273. Entonces, esto de aquí le bajamos esta 373. Listo. Entonces, ahora esto sería ¿qué cosa? El CP. El CP. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Todos estos en estas de aquí. Por ejemplo, me decía, sería el igual, ¿está bien? Ya, el igual sería coeficiente fijada, hijo de pensa. Coeficiente fijada. ¿Y cómo pongo fijado? Función. Función F4. ¿Cómo pongo F4? Ve. Ya, es coeficiente fijado por será con shift, no va a ser shift y así, ¿no? Shift y así. Ahí está. Ah, espérate, déjame anotar. Así de mi. El asterisco Yucho ha sido más y el asterisco con shift ha sido por. Ya, listo, sería por la temperatura. Entonces aquí me decía que la. Ah, no, esta no va con temperatura, solo es yucha porque esto viene aquí A, ¿cierto? Luego vendría más coeficiente fijado por la temperatura, y ahora sí está la 1, ¿no es cierto? Por la temperatura más coeficiente fijado por la temperatura y el sombrerito, ¿con qué se pone? El exponencial. Alt 94 sé que es,
¿Cómo funciona esta cosa? Al 94, pues no, ¿no es cierto? Al 94. Al 94. No, no. El sombrerito, si cachas, pero no. Ahí está. Ya, ¿cuántos quieres? A ver, al clic y. Ya, y eso sería a la. No, esta sería al cuadrado. Al cuadrado. Luego sería más el coeficiente este de aquí, función F4. Y esto sería por la temperatura, y esto sería al clic y esta de aquí, carajo. Control C, Control V, ya. Y esto a la menos 2. Están los paréntesis. Pongamos de menos 2, ojalá coja. Ya nada. Ya, sí. A la menos 2, doble sombrero, Veamos, ojalá salga. Sí salió. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, cojo y le estiro hasta el de acá abajo. Algo está fallando porque tenía que salir como 4 o 5. Algo está fallando porque tenía que salir como 4.5. A ver, otra vez. Sería coeficiente a la 1, coeficiente a la 2, coeficiente. Aquí un paréntesis, ¿dónde está? ¿Estará? Sí, sí está. Y se marcó. Bueno, ya, entonces ya tenemos esto. A ver, entonces ese sería el CP. Ahora si yo quiero el área sub I, el área sub I, el área sub I sería área sub I. El área sub I era utilizando esto, ¿no es cierto? Entonces sería paréntesis. Esta, a ver, me faltó el igual. Faltó el igual. Sería esta más esta de acá dividido entre 2. ¿Sí? Y esto sería, sí, porque es la semisuma de las dos y por ¿qué cosa? La diferencia entre este menos este de acá. Cierto. Bien. 4.09. Lleno todo. Este de aquí no va. Y la autosuma aquí. Enter. 85.2. Esta sería. Esta sería la. ¿Cómo? 82.15. Bueno, pero esa sería la integral, ¿no es cierto? Y si yo quiero encontrar, ¿qué cosa? La x medio, ¿qué sería? Sería esta integral dividido para las dos. Entonces, el CP medio, aquí sería el CP medio, ¿qué sería? Sería esta integral de aquí, esta, enter, dividido para qué cosa? Para la diferencia. Entonces acá sería dividido para la diferencia entre quién? Desde el punto final menos el punto inicial, que es este de aquí. Cierro y enter. Y me dio 4.1. Ya sé que me está faltando. Ya sé que me faltó.
porque en el CP tenía que multiplicar, ¿por qué? Por el R. ¿No ves que estaba aquí? Que nos decía que era CP sobre R es igual a F de T, ¿no es cierto? Entonces el CP tiene que ser F de T por R. Entonces, a este CP tengo que multiplicarle por este de aquí. Entonces, lo único que me faltó es a esto de aquí, vamos a poner un paréntesis aquí, paréntesis aquí, paréntesis aquí, por este de aquí como una constante, y sería función F4. Enter. 0.45 y esto lleno. Y les dije que teníamos que mostrar que era más o menos ¿cuánto? 0.5 demostrado. Yo hice con el agua. Ustedes tienen